Platillos presenta. Resplash presenta. Buenas noches amigos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Mujeres con Valor. En esta ocasión vamos a tratar un tema que nos ha confrontado y esperemos que también sea de bendición para usted. Le doy la bienvenida a mi hermana Blanquita y a mi hermana Paulina, también conocida como Luz de Respla Kids. Y pues bueno, yo soy la hermana Karina y esperemos que este tema sea de bendición para ustedes. Así es, Cari, recordando un poco, hemos estado viendo las mujeres valientes, 5 mujeres valientes en la Biblia. En nuestro programa pasado tocamos a Abigail como una esposa valiente, ¿verdad? Así y ahora toca el lugar a Jocabed como madre de Moisés. Así. Y este pasaje pues lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bueno, creo que como mamá todas vemos a nuestros hijos hermosos, ¿verdad? Desde que después cuando ves las fotografías dices, ay, Qué raro estaba. Muy inflamado, muy Sí. rojito, morado. Con su pielecita así Curiosito. como de duraznito, llena Se de parecía más a su vellitos. papá cuando estaba recién nacida, gracias a Dios ya se parece más a mí. Pero es verdad, o sea, tu primer amor, tu hijo, Así te es. enamoras y para ti es tan hermoso. Y pues como madres también sabemos el reto que tuvo Jocabed para tener 3 meses en silencio a su hijo, porque recordemos que ella estuvo en esclavitud, ¿verdad? Así Del es. pueblo de De- Egipto. ajá. Y pues el faraón dio una orden muy drástica por el temor de que el pueblo de Israel, como estaba creciendo desenfrenadamente, él tuvo temor de que este pueblo se levantara en su contra de ¿verdad? ellos, así es. Y lograran su libertad. Entonces él decide mandar a matar a todos los niños hebreos. Y de hecho dice que a las parteras tenían una encomienda, que cuando las hijas de Israel, todas las mujeres dieran a luz, que se fijaran primero en el sexo del bebé. Si era un hombre, lo mataran. Y si era una niña, la dejaran vivir. Entonces, qué difícil situación. O sea, la verdad, yo cuando estaba viendo este pasaje y buscando el tema sobre Jocabed, muchos caen en lo mismo, de que Jocabed vivía en una época demasiado difícil. Así es. O sea, porque decía, no vivía en un lugar en donde no hubiera problemas, donde todo era tranquilo, donde ella podía andar como si nada, porque vivía en un mundo carnal, en donde el pueblo judío era cargado de tanto trabajo de parte de los egipcios, que ya no tenían un tiempo para adorar a Dios, ya no tenían un tiempo para buscar a Dios. Entonces era tanto el estar sobre ellos, que llegaban cansados a sus casas, ya no se tomaban ese tiempo para orar, para buscar a Dios. Entonces vivía en un mundo carnal, pero también vivía en un mundo contencioso, donde vemos que los egipcios odiaban a los israelitas, que los maltrataban, les hacían trabajar a marchas forzadas, a veces con cosas que iban más allá de sus fuerzas físicas. Injustamente. Exactamente, y como ella, yo creo que por eso Dios le dio gracia, porque yo siento que Jocabed era una mujer que sí se daba ese tiempo. Sí, de tener comunión con Porque Dios. no lo menciona la Biblia, porque de hecho de Jocabed se dice muy poco en la Biblia, pero yo me imagino que ella sí tenía todavía esa comunión con Dios, o tal vez ese anhelo de buscarle, porque vemos cómo Dios guarda la vida de su hijo, de Moisés, y cómo le da sabiduría también a ella para hacer las cosas, y sobre todo la valentía, la fortaleza de hacer las cosas, ¿verdad? Así es. Porque dice en el versículo 3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea.
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Como tú comentas, Cari, cómo Jocabed tuvo que haber tenido ese tiempo de oración para que Dios le diera la estrategia, ¿verdad? Para saber, la Señor, sabiduría. ¿qué hago? ¿Cómo protejo a mi hijo? Porque yo les preguntaba a los niños: ¿a poco creen ustedes en el río los peligros a los que se enfrentó Moisés siendo un bebé? Se atoraba entre los carrizales y su hermana iba a lo lejos y corría y lo volvió a empujar a la corriente del río, cocodrilos, insectos, ¿no? En fin, todo lo que vamos a encontrar en un río. Mucho peligro. O sea, y cómo Jocabed se despide de su hijo. Y luego dice la palabra que estaba llorando el niño, o sea, ay, como mamás, ¿qué hacemos cuando llora nuestro niño? Luego vamos. No quieres que llore. A ver qué le pasó, a ver qué le hizo mal. Y lo primero que hacemos cuando un niño llora es cargarlo, tratar de consolarlo. O sea, yo me imagino a Jocabed de lejos y escuchando, a lo mejor ella retirándose del lugar y escuchando el llanto de su niño y no poder regresarse a decirle: ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, mi vida? O sea, ¿por qué no llores? O sea, yo como mamá, la verdad, ay, no, o sea, yo me lo imagino y digo: qué fuerte y qué duro ha de haber sido para ella, porque la verdad, o sea, no, yo no me imagino, dejar a mi hijo en un lugar y no saber qué va a hacer de él e irme, o sea, dejarlo ahí ahora sí que a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nada más teniendo como seguro que su hermanita, que era Miriam, que era una niña también, que estuviera al pendiente de su hermanito. ¿Cuántas veces por ejemplo, los que tienen niños un poquito más grandes y luego un bebito que les dicen: cuídame tantito a tu hermano, pero sabemos que esa no es responsabilidad de su hermanito, o sea que nosotros como adultos tenemos que estar al pendientes ahí de ellos. Pero qué duro y qué difícil en el corazón de Jocabed. ¿Qué habrá sentido? Así es. No, su corazón se ha de haber desgarrado. Nosotros estamos mencionando de que ella era una mujer que indudablemente su fe estaba depositada en Dios, en Jehová Dios, puesto que ella era de la tribu de Leví, el tercer hijo de Jacob y de Raquel. Sin lugar a dudas, la fe de Jocabed estaba depositada en Jehová. Sabía de Jehová que hacía, quién era Jehová. Entonces, mencionábamos hace un momento, vivía en un lugar donde no era su tierra, donde no tenían su fe. Entonces ella tenía que celosamente buscar el tiempo de comunión con Dios. También es importante mencionar, ya que decimos cómo pudo haberse despojado de su niño, despegado de un bebé, ¿verdad? Sabiendo que corría riesgo tal vez en ese río, pero había un propósito. Esa comunión que Jocabed tenía con Dios le llevaba a tener esa fortaleza espiritual, de saber que aunque a lo mejor corriera riesgos Moisés en ese transitar en el río, mientras llegaba en el plan de ella, en su estrategia, en manos seguras,
y no perdiera la vida Moisés. Sabía que no iba a perder la vida incluso. Sí había un temor natural, ¿verdad? Esa parte humana. Sin embargo, eso que vemos nosotros en los primeros versículos, que ella vio a su hijo hermoso. Ese hermoso, más bien el significado lo que quiere decir es que tenía un propósito divino que cumplir. Así es. Y yo me acuerdo mucho que cuando mis bebés nacieron, pues al principio los ves chiquitos y muy indefensos, muy vulnerables. Frágiles. Sí, o sea, de hecho hay mucha gente que dice, es que yo no me gusta cargar a los recién nacidos porque siento que se me caen, o siento que se quiebran, no sé. Hay mucha gente que tiene esa percepción de los bebés. Pero ya con el paso de los tiempos, a los 3 meses es cuando ya se ponen más gorditos, que ya se les van viendo sus rasgos, sus facciones más definidas. Y entonces yo creo que es el tiempo en el que los niños se ven más hermosos, todo lo que es el primer año. Y yo digo, wow, o sea, 3 meses, tan chiquito, que todavía, porque Jocabed no estaba segura de que ella iba a volver a verlo. Así Entonces, en aquel tiempo no había fórmulas lácteas de leches en polvo, o sea, era pura leche materna. Así es. Y decir, pues, que se haga la voluntad de Dios y irse, no saber si su hijo, sin saber si su hijo iba a volver a comer, a sobrevivir, cómo iba a crecer. Ella no sabía completamente nada. A ciencia cierta. Exactamente. Sí, aunque Dios le había dado a ella una revelación, ¿verdad? Al momento de ver la belleza de su hijo, mostrarle que Moisés era un bebé excepcional, un bebé como ninguno. Ahora sí que fuera de serie, pero eso fuera de serie, eso excepcional, como lo mencionamos, era el propósito que Dios tenía en Moisés. Así es. Entonces, pero de entrada, me imagino que por dentro se desgarraba, ¿verdad? Sí. Por dentro se desgarraba. Y como vemos a la niña también, a su hermanita, vivía desde chiquilla, porque luego ella, o sea, vio que la hija del faraón lo tomó y dijo, necesita a alguien que le dé de comer. Yo conozco a alguien. Era parte del plan, era parte del plan de la mamá. Luego, yo conozco a alguien y le mandó a hablar a su mamá. Y yo creo que ahí el corazón de Jocabed, así, de haber estado a las 1000 revoluciones por minuto, se ha de haber tranquilizado muchísimo. Porque el hecho de que fuera su hija y decirle, mamá, ¿sabes qué? Ya se encontraron a Moisés, pero te quieren a ti, para que le vuelvas a dar de comer. O sea, bueno, a mí me pasaba mucho, porque a muchas no les gusta dar pecho, que porque les duele, que que lo otro. Pero yo disfruté tanto alimentar a mis hijos. Como que el hecho de que yo esperara tanto tiempo el tener a mis hijos, como que anhelaba todas esas etapas. Todas esas etapas las anhelaba muchísimo. Y por ejemplo, con Caleb, fue un momento en el que no le podía dar pecho porque le teníamos que medir los mililitros que se tomaba y los mililitros que dejaba. O sea, nosotros le teníamos que dar 3 mililitros de leche, 3, o sea, era un chorrito de leche. Y de esos 3 mililitros, sacar con una jeringa lo que dejaba y irlos escribiendo en una bitácora, porque mi hijo fue prematuro. Entonces el doctor nos decía que sí teníamos que llevar un horario muy, muy estricto de alimentación para Caleb, y como tenía su estomaguito muy distendido, también nos decía que por eso teníamos que estar muy, muy medidas con la comida para Caleb. Entonces yo, por ejemplo, decía, no, pues ahora le sobró 0.75, ahora dejo 0.75, ahora dejo esto y ahora dejo esto. Y yo oraba y lloraba y yo le decía a Dios, ¿cuándo le voy a dar pecho a mi hijo? O sea, yo anhelo, Señor, tú sabes que a mí me encanta ver a mi hijo aquí conmigo y sentir que, no sé, o sea, como que es mi alma lo que le estoy dando, no sé, es mío de mí, ahora sí como dicen, es mi leche, o sea, a mí, y cuando el doctor nos dijo, bueno, ya el niño ya subió 1 kilo más, 500 gramos más, ya subió 500 gramos más, ahora sí ya le puedes dar tu leche. ¡Ay! No, hombre, hermanos, para mí fue así como que, gloria a Dios, y yo era la más feliz de darle leche a mi hijo, pero yo digo, es como que un vínculo, no sé, que se forma entre la mamá y el bebé cuando le das de tu leche, cuando le das
ese cuidado, porque aparte al tenerlo cerquita de ti, De tu corazón. exacto, o sea, los bebés se tranquilizan, los bebés sienten más seguridad. Hay muchas cosas que influyen en el hecho de criar a tu hijo y darle de la leche que estás generando, ¿verdad? Así es. Y como dicen que no hay mejor alimento para un bebé que la leche materna. Ahí aporta todo. Así es. Y cómo Dios le dio la sabiduría a Jocabed de dejar a su hija. O sea, porque eso también fue algo valiente. O sea, ¿quién deja a una niña solita en la ribera de un niño, de un río? Así O sea, fue doble preocupación, yo creo, para Jocabed el decir, ya dejé a mi bebé en una canasta, que no sé si el mismo río se la va a llevar o la va a atorar en algún lado, y aparte dejé a mi otra hija cuidándolo. O sea, era preocupación doble para Jocabed. Y vemos cómo la niña también, Dios le dio sabiduría de decir, órale, mija, pues, diles que tu mamá. Y vemos aquí cómo Jocabed tuvo que despedirse 2 veces de Moisés. Así es. Porque dice la hija del faraón, tú me lo vas a criar en lo que él crece, en lo que se alimenta. Y luego me lo vas a traer. O sea, primero se despidió Jocabed de él al dejarlo en la arquilla. Con temores. Con todo el temor de su dolor. corazón. Y luego lo vuelve a recuperar, lo cría y le enseña de Jehová, porque en ese tiempo Jocabed le estuvo enseñando. Y vemos cómo Moisés le ganaba el corazón de no contaminarse con lo de los egipcios, las creencias que tenían los egipcios, porque Jocabed así lo hizo. O sea, desde chiquita Jocabed comenzó a enseñarle, a instruirlo en el camino de Jehová. Como dijo la hermana Blanquita ahorita al principio, Jocabed era hija de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Entonces, ella tenía conocimiento de Jehová, ahora sí que ahora el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, el Dios de su bisabuelo, el Dios de todos sus antepasados. Entonces, Jocabed empezó a instruir al pequeño en ese conocimiento, ¿verdad? Después, la segunda despedida fue cuando lo lleva ahora sí ya para dejárselo, y que la hija de Faraón ahora sí que lo adoptara como suyo. Así es. Claro que sí, Cari, vemos cómo Dios no permitió que se rompiera, se perdiera ese linaje, ¿verdad? Así es. Que Moisés tuviera el conocimiento de sus raíces y el capacitarlo, ver también a quién se enfrentaba. Al pueblo egipcio le permitió conocerlo también desde sus bases, y es porque eso era el propósito de Dios para Moisés al volverlo líder, para liberar al pueblo de Israel. Sabía por dónde eran sus puntos más débiles. Algo que se nos pasó otra vez de nuevo fue el significado del nombre de Jocabed. Ay, es verdad. Jocabed significa Dios es glorioso, o Jehová es gloria, o Jehová es glorioso. Gloria a Dios. La gloria de Dios sobre el nombre de Jocabed, ¿verdad? O sea, y Dios se mostró glorioso en la vida de Jocabed, porque su niño corría peligro, lo perseguía la muerte, estaba sentenciado a muerte. Así es. Entonces, al ver, nosotros conocemos luego ya todo cómo fue el proceso, de la manera que Dios cumplió el propósito en Moisés. Vemos que verdaderamente, una vez más, el nombre gobierna. Así es. ¿Verdad? El nombre gobierna. Jocabed, Dios es glorioso, o Dios glorioso, ¿verdad? Entonces, amén. Dios se glorificó de una manera tremenda en la vida de Jocabed. Así es. y todavía aparte recibe paga Jocabed. Sí. Por cuidar a su hijo. Le pagaban por cuidar a su criatura. Bueno, mencionando ahorita de cuán importante es la instrucción en nuestros hijos desde pequeños, la instrucción de adorar al único Dios verdadero, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos. Esto lleva a que nos arraiguemos en ese de amar a Dios por sobre todas las cosas. Venga lo que venga, vivamos donde vivamos, se nos quiere imponer lo que se nos quiere imponer. Si nosotros se nos ha sembrado bien el amor a Dios, eso va a dar frutos, o sea, va a ser
algo que va a dar mucho fruto, no importando Así el tiempo, no importando las circunstancias, no importando el lugar, ¿verdad? Se va a notar que hubo un buen fundamento, el cual fue puesto en Moisés. Vemos en el libro en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 23 y 24, voy a leer estos tres versículos, 23, 24 y 25, dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Eso hermoso es con un propósito divino, ¿verdad? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey de matarlo, de que le perseguía la muerte a Moisés. No tuvieron temor. Versículo 24: por la fe Moisés, y aquí es lo que estábamos comentando ahorita, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, renunció tomar las costumbres de la hija de Faraón. Así es. El modo de crianza, la costumbre de a quién adorar, Moisés rehusó. Moisés rehusó eso. ¿Por qué? Porque ya había un fundamento bien puesto, establecido. Muy buen trabajo que hizo Jocabed. Así es. No solo Dios le dio y aprovechó ella la oportunidad de amamantar a su hijo, ¿verdad? De darle lo mejor que se le puede dar a un bebé en sus primeros meses, sino también una buena instrucción, y se fue no solamente a su cuerpo, sino a su cuerpecito, sino a su alma. Así también, es. ¿Verdad? Que ahí estuviera su fe en Dios bien cimentada. Así es. Y aquí es donde se cumple el proverbio, es un proverbio con promesa, el proverbio 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aquí viene la promesa, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, ese es un proverbio que tiene una promesa, o sea, de que sabemos de que si a nuestros hijos los instruimos desde pequeñitos, siempre va a tener, va a estar esa esencia en ellos, o sea, esa educación, y no va a ser difícil que se aparten del camino que sus padres les han trazado. Y aquí lo vemos claramente en Moisés, ¿verdad? Que él decidió no contaminarse con las creencias de los egipcios, y él tal vez no seguía los estatutos que Jehová había determinado, pero en su corazón había algo que no lo dejaba estar tranquilo, porque él veía que cuando los egipcios maltrataban a su pueblo, a él le dolía. Sí. A él sentía algo por dentro, y viene en la escritura que cierta vez que estaban maltratando a uno de los hebreos, Moisés lo defendió y accidentalmente mató al egipcio, por ese celo que él sentía por su pueblo, ¿verdad? Sí. Era alguien de los suyos. Amén, así es. Una característica muy particular que vemos en las mujeres valientes es que conocen de Dios, ¿verdad? Así conocen de es. su palabra. Entonces, nosotros como mujeres, madres de familia, esposas, tenemos ese compromiso de parte de Dios, esa responsabilidad de escudriñar la escritura. Así es. Y a su vez bajarla al nivel de nuestros hijos, ¿verdad? Bajarla al nivel del niño, hacer niños temerosos del amor de Dios, no crear niños creyendo en que Dios castiga, ¿verdad? Sino que es un Dios que ama, es un Dios que disciplina, que corrige. Y que a la vez es justo. Exactamente. Y qué importante es, como dices, te iba a decir Lucecita. Hablando de la instrucción a los niños. Lucecita, es nuestra hermanita experta en niños. Amén. Bajarse el nivel del niño, pero siempre viendo en él un hombre o una mujer de Dios. Así alguien que va a ser, que en él se va a cumplir un propósito divino. Amén. Y es que eso es lo que muchas madres no ven en sus hijos. Ven solamente su apariencia física, ven tal vez sus habilidades, ¿verdad? De qué son capaces.
Sin embargo, olvidan de esa parte que es para la eternidad, que es primordial y que es para honrar y glorificar a Dios, es esa parte espiritual. Entonces, hay que ver a los niños, instruir a los niños, enseñarles a los niños la fe en Cristo, la fe en Dios, el amor por la palabra, todo lo relacionado con Dios, porque esperamos de ellos grandes hombres y mujeres de Dios. Así es. ¿Verdad? Algo que podemos compartir, Cari, como madres. Bueno, yo en mi caso, mis hijos, al quedar yo embarazada, es un proceso de angustia, un proceso de preocupación, con los diagnósticos del médico, ¿verdad? Pero yo entendí el propósito de Dios, que Dios me los estaba pidiendo. Dios me pidió, entrégamelos, confíamelos y yo me voy a acercar. Entonces desde ahí yo supe que Dios los quería y los había escogido con un propósito. ¿Y en tu caso, Cari? Uy, yo en mi caso, bueno, para mí fueron siglos los que tardé para poder embarazarme. Y es que cuando uno pelea con sus propias fuerzas, se cansa. Y fue algo de lo que me pasó a mí, que yo buscaba por mis propias fuerzas, por mis medios, el buscar un bebé, porque después de 5 años logro embarazarme, pero a los 3 meses pierdo a mi bebé. Entonces para mí fue algo muy duro, y yo decía, para eso yo ya había conocido al Señor, y yo le decía a Dios, si yo te sirvo, o sea, ¿qué más quieres? Pero Dios siempre quiere algo más de ti. Y yo me acuerdo que para mis papás también fue un golpe muy duro, y para mi esposo, para toda la familia. Y después de eso, yo empiezo a buscar pues otros medios, con ginecólogos, especialistas en fertilidad, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y no, o sea, de hecho yo llegué con un especialista y me dijo, ¿sabes qué? Tienes tres quistes muy grandes en tu matriz. Y yo creo que por eso perdiste el primer bebé, porque los quistes tienden a absorber los embrioncitos que se están formando. Dice, entonces tal vez eso fue lo que pasó. Y yo, bueno, en el nombre de Cristo, le digo, ¿qué va a pasar? Dijo, yo te tengo que operar, porque si no te opero no te vas a poder embarazar. Y si te vas a estar embarazando, lo más probable es que se vuelvan a absorber y se vuelvan a absorber, dice, y los quistes se van haciendo un poquito más grandes y más grandes. Entonces te tengo que operar. Para ese entonces yo no tenía dinero. Y como buen maestro, hasta diciembre que nos den el aguinaldo, dije, bueno, pues en diciembre que me den mi aguinaldo, pues me opero, porque es las fechas donde pues me llega mi ahorrito. Entonces, pasa una situación muy fuerte en mi matrimonio, que nos separamos, etcétera, antes de llegar a diciembre. Entonces yo pensé, dije, pues ¿para qué me opero? Yo ya no me voy a operar. O sea, pues, ¿con quién voy a tener? Yo le reclamaba mucho a Dios, yo decía, ¿y ahora con quién voy a tener a mis hijos? No, yo no quiero bebés. Porque mi matrimonio se destruyó, porque perdí al primer bebé que me ibas a dar, etcétera. Rebelde yo todavía con Dios, y a lo que yo le he pedido mucho perdón a Dios. Y después de eso, mi matrimonio se restaura. Recibimos una palabra profética, mi esposo y yo, y yo le decía mucho a Dios, si tú me vas a dar un bebé, limpia mi matriz. Yo espero en ti que tú limpies mi matriz. Y esa fue la palabra profética que yo recibí, que Dios me había, que había limpiado mi matriz, me dijo así el profeta. Dios ya hizo algo en tu vientre ya está limpio y está listo para tener bebés. Y yo bien emocionada. Entonces yo atesoré esa palabra en mi corazón, yo la creí con todo mi corazón y con toda mi fe. Y dije, en el nombre de Cristo, esa palabra es mía, porque yo se la pedí a Dios antes de venir a la iglesia. Me estaba tallando el cabello cuando se la pedí. Entonces, y nada, que al mes yo me entero que estaba embarazada. Y fue algo muy paranormal y porque gracioso. no te operaste. Porque fui con el especialista y me decía, pues sí, ahí está, mira, es más, te voy a poner que se escucha el corazón del bebé. Y empezaba. Y pues yo con las lágrimas así. Y luego me decía, ¿en qué mes te operé? Y yo le decía, no, es que usted no me operó. Para eso ya había pasado un año.
no, sí te operé. Y yo, no. Y yo le decía, usted no me operó. Usted no me operó. Quería tomar el lugar de Dios. El que me operó fue Dios. Yo le decía, no, es que usted no me operó. Sí, es que yo te dije que si no te operaba no te ibas a poder embarazar. ¿En qué fecha te operé? Te operé hace poco. Y yo, no, es que usted no me operó. Y mi esposo le decía, no, usted a mi esposa nunca lo operó. Y yo me acuerdo que le dije al ginecólogo, a mí me operó Dios. Dios me quitó los quistes. Gloria a Y Dios. puso ese bebé en mi vientre. Porque el ginecólogo buscaba y buscaba en el eco y decía, es que no veo ningún quiste. No los veo y estaban bien grandes. ¿Dónde están? Y yo, pues a mí ya Dios me operó. Yo no Gloria tengo a ningún Dios. quiste en el nombre de Cristo y eso lo digo para testimonio. Y yo, créanme, que yo disfruté tanto el primer embarazo y el segundo también lo disfruté muchísimo. Fueron embarazos diferentes, pero yo extrañé tanto, o sea, extraño ahorita mucho mis pancitas. Y es que el primero fue seguido de un gran milagro. Así es. Y entonces, sí, cada vez que vas con el ginecólogo, yo por ejemplo que tuve esa experiencia de haber perdido a mi primer bebé, yo los primeros meses estaba así de, no quería ni caminar, casi creo, porque yo decía, Padre Santo, o sea, me da miedo. Porque es, como decíamos en el programa pasado, el temor es natural, porque somos seres de carne y hueso. Y yo decía, ay Señor Jesús, o sea, tú cuida a mi bebé, tú me lo prometiste, tú me lo vas a dar, cuídamelo. Me imagino que igual Cuídamelo. con Jocabet, perdón. Así es. Sabía que había un propósito, exacto. que Dios cumple, ¿verdad? Así En tiempo y forma, en su tiempo, en su forma. Pero no cabe duda que está ahí o sea, no podemos negar que está esa parte humana del nervio, el temorcito, incertidumbre. exacto. Y cada que íbamos al ginecólogo, yo me acuerdo que le decía a mi esposo, cómprame una máquina de esas donde se escucha el corazón del bebé, porque yo quiero estar todos los días checándome, escuchándome la panza y el corazón de mi bebé. Casi creo, y mi esposo me decía, no, Karina, seguramente. Y luego todavía me decía, han de estar bien caras, y yo, pues sí están caras, pero yo quiero estar escuchando el corazón de mi bebé todos los días para estar segura. Pero yo creo que es hasta algo normal. Cuando, por ejemplo, a mí me pasó eso de haber perdido a mi primer bebé, tienes cierto temor en el segundo embarazo de más cuidados, de estar un poquito más tranquila. Entonces, sí tuve más cuidados con el primer embarazo, porque en el segundo no nos lo esperábamos, pero Muy yo pronto, disfruté muy pronto, de hecho, a los 5 meses. Entonces, a los 5 meses que tenía mi primer bebé, supe que estaba embarazada otra vez y ya tenía un mes, o sea que me embaracé cuando Ana tenía 4. Yo creo que Dios ha sido muy bueno, muy bueno y muy fiel, porque a pesar de las circunstancias y de ver las luchas que pasamos, Dios siempre ve tu corazón. Dios siempre ve tu corazón y no se queda de brazos cruzados cuando ve tu sufrimiento. Así. Cuando ve que tú clamas a Él y Él ve que tienes en tu corazón algo que te está haciendo daño, Él inmediatamente viene y restaura lo que no es para ti, lo que no es de edificación para ti, lo que no es bueno. Y mis 2 embarazos fueron para mí hermosos hasta la concepción. De Caleb fue un poquito más tremendo, porque sí hubo unas complicaciones en el parto. De hecho, no dejaron entrar a mi esposo al quirófano por lo mismo, porque el doctor le dijo, no sé qué va a pasar, yo no lo voy a dejar que entre, nada más su esposa. Entonces, sí fue algo un poquito más fuerte, pero igual ya habrá otro programita en el que les comparte esa historia, porque sí fue algo que Dios también habló a mi vida en esos momentos, porque yo creo que, como dice su palabra, para los hijos de Dios todo les es para bien. Entonces, yo he aprendido muchas cosas, y una de las cosas que he aprendido y que tengo muy grabada en mi mente y en mi corazón es que Dios siempre es bueno. Dios nunca deja de ser bueno, Dios siempre es fiel. Y
Y bueno, les digo, este tema a mí me confrontó mucho porque, híjole, yo ahorita, hace unas semanas, les mandaba una petición por mi hija Ana, porque traía en sus piernitas unas marquitas que no me gustaban. Y yo le decía a Dios, Padre, le digo, yo por ejemplo he tenido experiencias de niños que han tenido leucemia y que han fallecido. Y uno de ellos fue la sobrinita de una compañera mía de trabajo, de 2 años, de la misma edad de mi hija. Y cuando yo le vi esas marquitas a mi hija, yo le decía a Dios, no permites que pase algo así con mi hija. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, no lo permitas porque no voy a poder. En eso no sé cómo voy a responder. Pero luego Dios me confrontaba y me decía, ¿qué te he dicho? ¿Qué dice mi palabra? Y me iba a Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y yo recuerdo que en esa oración yo estaba parada. Y cuando se viene ese versículo a mi mente, yo caigo de rodillas y le empiezo a pedir perdón a Dios. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname porque a veces soy muy incrédula y me gana a veces el temor. Pero sí es cierto. Si algo yo en lo que puedo estar segura es en tu poder. Si de algo yo puedo estar segura es en tu fidelidad, porque me lo has demostrado. Y aun si viene una enfermedad a mis hijos, yo voy a poder con eso, porque todo lo puedo en ti, porque tú me fortaleces. Y yo sé que tú me vas a levantar y vas a levantar mi rostro. Y fue una de las oraciones que más me ha confrontado en estos últimos tiempos por muchas situaciones que hemos vivido en la familia más que nada. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo Dios fortalece a esas mujeres que están pasando por una situación difícil con sus hijos? Bueno, y es bueno mencionar un reciente testimonio hablando de la familia, ¿verdad? Cómo Dios obró esa salud, esa sanidad, amén, amén, en algo que muchos sin Cristo apuestan por imposible. Dios sanó a Anaeli de cáncer. Conocemos a su mamá, nuestra hermanita Anita, la amamos y sabemos que fue una mujer también muy valiente, una mujer que su valentía partía del Dios en quien ella cree. Amén. Entonces, eso la llevó a ella a la victoria, a creer en Dios, el hacedor de imposibles, y Dios se glorificó. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Él. Así es. Pero cuando tenemos fe, no hay otra cosa que a Dios le agrade más, le impacte más de nosotros, que vayamos a Él con fe, que creamos que aunque el panorama pinta para imposible, ¿verdad? Para pérdidas, sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, Él cambia ese panorama. Así es. Y gloria a Dios, una vez escuché decir que a veces creemos que vamos a impresionar a Dios de la forma como cantamos, de la forma como predicamos, pero hay algo que impresiona y toca el corazón de Dios, es nuestra fe. Amén. Entonces, como decía Bau también y comentamos, esa es una de las características de una mujer valiente, tener fe en Dios. Y eso que nosotros tenemos, impartirlo a nuestros hijos, porque luego no nos lo quedamos, es algo que nos ha sido dado de gracia y de gracia lo damos. Amén. Pero gloria a Dios por las mujeres valientes que han depositado su fe en Dios. Así es. Así es, Cari, y algo que en tu testimonio reconoces, el temor, ¿verdad? Así es. En tu carne, pero
la misericordia de Dios, cómo te ha ido moldeando, cómo te ha permitido avanzar, sino que no te has quedado atascada, ni tampoco has retrocedido. Amén. Él te está impulsando a que permanezcas firme. Así Él es. cada vez te va demostrando cada día más que Él es fiel y que Él está contigo. Gloria a Y Dios. que no importa lo que se venga, Ujú. ¿verdad? Eso Amén. es lo maravilloso de nuestro Dios, que nosotras estamos presentándole, le estamos animando a que reciba al Señor en su corazón, en su vida, en su casa, en su hogar. Él es el único que puede transformar toda situación que usted, mujer, varón, joven, señorita, que nos está viendo. Dios puede cambiar tu vida. Así es. Dios puede cambiar tu entorno. No estamos diciendo que te cambies de religión, porque Dios no es religión. Religiones hay muchas, Así es. pero solamente hay un Dios todopoderoso, que es al que servimos, que es al que alabamos, al que adoramos y al que le queremos ofrecer en esta noche en su casa. Le permite entrar en su corazón, que Dios tome el control de esa situación, de esa depresión, de esa incertidumbre que usted está viviendo, porque Dios no nos quiere que vivamos de esa manera, ¿verdad? Así es. Dios quiere que lo disfrutemos, que nada nos robe el gozo. Y hoy le decimos a Satanás: te vas en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú no tienes autoridad, tú no Así tienes es. nada que hacer aquí, ni Así en mi es. vida, ni en mi matrimonio, ni en mi casa. Lo echamos fuera, Amén. lo lanzamos Amén. a donde pertenece. Y Dios gobierna su casa y su vida y su familia. Así Así es. es. Ahora sí, como dice mi sobrinita Yaisita, ¿cómo estás? Bendecida, prosperada y en victoria. Gloria a En el Dios. nombre de Cristo. Siempre que le preguntan eso, ¿y tú cómo estás, mija? Bendecida, prosperada y en victoria desde Gloria chiquita. a Dios. Y cómo Dios trabaja en el corazón de nuestros niños desde pequeñitos. Ayer, precisamente, Gustavo y yo estábamos viendo una película con los niños, una película de infantil, y salía un león. Y Ana gritaba: mami, mami, mami. Y yo: ¿qué, mi amor? Papi, papi, ¿qué pasó? Miren, es Cristo Jesús, nos decía. El león de la tribu de Judá. Y nosotros: sí, mi amor, sí, Cristo Jesús, poderoso, nos decía. Ay, gloria Y a yo: en Dios. el nombre de Cristo. Y a mi esposo y a mí nos daba risa, pero luego le digo a mi esposo: ¿y quién le dijo a Ana que Jesús, o sea, que es un león? Es un león. O sea, que la Biblia lo pone así como un león, el león de Judá. Dice Gustavo: yo nunca le he dicho. Digo: pues yo tampoco. Dice Gustavo: acuérdate que la hermana Rosy, le mandamos un beso a la hermana Rosy. Sí, así es. Dice: acuérdate que la hermana Rosy siempre nos dice: Jesús siempre habla con sus niños. En sueños, en oraciones, Dios siempre visita a sus niños. Así es. Y yo me quedé así pensando y le digo: Gustavo, tienes razón. Y gloria a Dios, digo, porque yo sé que tal vez lo mucho o lo poco que le enseñemos de la palabra se está quedando sembrada en su corazón. Y lo vemos desde chiquititos. Entonces, usted no diga: ay, está muy chiquito para que le enseñe. Ay, está muy chiquito para que aprenda. No, desde chiquititos ve los frutos que Dios hace en ellos. Diga, pues yo no tengo un niño pequeño, ya el mío ya es un adolescente, ya es un joven, tal vez ya sea un adulto, y estoy viendo que su vida va por mal camino, y como madre usted se duele. Bueno, pues como mencionábamos hace un momento, Jesús es la respuesta. Jesús es el único que cambia y transforma vidas. Amén. Solo en Él hay esperanza. Solo Él puede cambiar la mente y el corazón del hombre, haciendo de nosotros hombres y mujeres que le honren a Él. Hombres y mujeres de bien. Así es. De bien para la sociedad, de bien para la familia y de bien para su reino. Así Dice es. la palabra que con uno que se levante es suficiente Ujú. para poder guerrear e interceder en ese hogar. Entonces, Así es. hoy Dios nos está invitando a que usted, hermana, varón, joven, te levantes y te pares en la brecha por tu familia, por tus hijos, para arrebatarlos de las garras del maligno, ¿verdad? Así y es. se cumple el propósito, así como Dios lo ha cumplido en Moisés. Porque cada niño tiene ese propósito y en los embarazos, bueno, algo que
toda madre ha hecho, que acaricias tu vientre, No, lo le hablas a siento. tu hijo, le Le declaras la cantas, palabra, así es. le cantas. O sea, yo le cantaba a mis hijos cuando los tenía en mis brazos. Ah, sí. Las canciones cristianas, siempre se las Gloria a cantaba Dios. y ellos se acuerdan todavía Así cuando es. le escuchan. O sea, desde ahí tú ya los estás sembrando. Los salmos, ¿verdad? nosotros, Gustavo y yo siempre teníamos un salmo para cada uno. El de Caleb era el de alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121. Y de hecho lo leemos y Caleb le da risa. Cuando lo leemos, Caleb siempre le dice, ¡ah! Siempre causa hace alegría. eso, siempre Mis hace salmos, eso. ha de decir. Sí, ha de decir, yo me Mis acuerdo, salmos, sí, me acuerdo de algo de eso, ha de decir, porque, o sea, muchos médicos dicen que desde que están en el vientre los niños se escuchan. Así es. Entonces, desde que están en el vientre, usted declárele palabra de bendición a su bebé. Usted declare que su niño va a tener un propósito en la tierra que Jehová le va a dar. O sea, que él va a cumplir el propósito que Dios tiene desde que lo está formando dentro de su vientre. Dice uno de los salmos que dice que desde en la oscuridad del vientre has formado cada una de mis partes. Así es. Entonces, Tan delicadamente. exactamente, o sea, yo cuando leo esos, digo, ay Señor, se me pone la piel chinita porque digo, realmente cada niño, cada persona, nosotros somos una obra de arte perfecta para Dios, porque Dios es nuestro hacedor y dice la palabra que Él es hacedor de maravillas. Así es. Entonces nosotros somos una maravilla. Sí. Usted, Así es. arriba el Somos ánimo, que un usted es una milagro. maravilla. Exactamente. Sí, O sea, así no se ponga de que, ay, pues yo soy así, yo soy. No. En el nombre de Cristo, usted es una maravilla porque usted fue hecha y creada por Dios. Así Y Algo Dios que es el yo hacedor. escuchaba de nuestra pastora Brenda, ella como química, Ajá. como nuestra cadena de ADN con un error, Así es. se deshace, se rompe todo. O sea, ya no eres perfecto, Ya no embona. ¿verdad? Ya no Ujú. embona. O sea, cada uno de nosotros somos un milagro. Tú eres un Así milagro. es. Nosotras somos un milagro de parte de Dios porque aquí estamos completas Así gracias a es. Él. Y aún aquellas personas que Dios reta y que son fuerza para nosotros, Ujú. personas que tienen alguna discapacidad motriz. Tenemos a Así nuestra es. hermana Lupita. Le Dios te mandamos un bendiga, beso, Lupita, Dios te bendiga. Ella nos enseña como escritora. Así Ella es. terminó su carrera universitaria. Ujú. Está próxima buscando el directorado de Mary Kay. Así es. O sea, ella no tiene freno, sirve a Dios en voz de alerta, es constante. Entonces, ellos también nos Enamorada de impulsan, Cristo. ¿verdad? Así nos es. impulsan también de que, wow, o sea, y a veces te confronto porque dices, yo estando completo y aquí estoy sentada viendo la televisión. Así es. Hay un dicho que dice así, los límites están en la mente, no en el físico de las personas, porque, híjole, a veces las personas que no tienen las capacidades y habilidades completas, como se podría decir, nosotros nos dan tantos ejemplos, como dices de Lupita, y wow, o sea, Y que tiene con ella la bendición de una madre también muy valiente. así es. Porque Y su abuelita también. Su abuelita. Yo creo que o sea, toda su familia- se impulsan unos a otros, Exacto, ¿verdad? porque sus hermanos también, el hermano Toño, el hermano Zeus, Sí, o sí. sea, son una familia que realmente, pero Bien afianzada. bien afianzados, como la vez pasada, como las cebollitas. Bien agarrados. Exactamente, o sea, que cae uno, el otro lo levanta, o sea, ellos sí que son una familia de mucho ejemplo y de bendición para nuestra iglesia. Así es. En esta semana me tocó escuchar unas palabras en una película que me impactaron, que se quedaron muy marcadas en mi corazón, que decía el personaje, cuando tú te vuelves valioso para Dios, también lo eres para Satanás. Por eso insistimos en velar en la oración, ¿verdad? Así es, porque se forman cercos alrededor de quien estamos intercediendo, que el Señor protege esa vida, que el Señor protege los planes, proyectos, propósitos que el alto Dios tiene para esa persona. Dios protegió a Moisés. Vemos cómo dice la escritura que Jocabed calafateó.
recubrió. Tal vez pudo haber tomado un canasto, no sé, sería de canasto una canasta de la cocina, no sé, pero ella se dio la habilidad de recubrir para que no filtrara por ahí nada de agua. Así es Dios. Cuando Dios definitivamente todos tenemos un propósito en esta vida, tenemos una vida con propósito, un propósito divino. Dios de todas formas busca la manera de protegernos y una madre protege también hacia sus hijos, así como Jocabed protegió la vida de Moisés, pero preparó una canastilla que no tuviera el riesgo de que ahí filtrara agua, el niño muriera ahogado, etcétera. Así debemos como madres cubrirlos ¿con qué? Con la oración. Así Con la es. oración, Señor, cubre sus pensamientos, ten cuidado de sus palabras, de su proceder, guárdalo de las amistades que puedan de alguna manera influir para mal, Así ¿verdad? Entonces la oración es muy importante. Como madres hay que tomar esa herramienta poderosa para que la vida de nuestros hijos esté cubierta. Y hay un punto bien importante que no debemos, una línea muy delgadita que no debemos traspasar, que es la sobreprotección, que era algo que también veíamos nosotras, que decíamos, Dios nos quiere como madres que protejamos a nuestros hijos, que los eduquemos, que los criemos en el camino, pero tampoco ningún exceso es bueno. Los excesos son malos, siempre, siempre, siempre. Tanto en cuestión de comida, del amor, porque bueno, a veces no es amor, es que estás, como se dice, obsesionado, que te obsesionas. Pasa lo mismo con los hijos. Si tú los sobreproteges, vamos a empezar a crear niños que no son seguros, dependientes, que no tienen una buena autoestima, dependientes completamente. Hasta los 30 y 40 años. Exactamente. Y luego, cuidado. Y luego son niñosaurios que, como dice la hermana Blanquita, 30, 40 años y todavía están ahí en la casa de mamá y papá, porque nunca supieron cómo hacer las cosas por ellos mismos, porque los papás siempre les hacían todo. Igual también cuando están pasando por alguna situación de dificultad, alguna complicación, dejarlos que ellos también busquen sus propias soluciones. Es lo que a veces Gustavo y yo hacemos con nuestros hijos, de que, mira, lo está batallando. Y mi esposo es así de como que, y me dice, déjalo porque él tiene que aprender. O sea, si él se subió a ese escalón, él tiene que aprender a bajarse. Así como se subió, tiene que aprender. Y es lo que hacemos, o sea, porque como mamá luego los niños están en problemas y, a ver, mi hijo, ahí voy. Y sí, así somos como mamás. Bueno, al menos yo. Pero he aprendido, al menos yo, lo reconozco. Pero he aprendido eso de que tienen que aprender a buscar las soluciones a las cosas que se les presentan, porque eso les va dando herramientas también para el día a día. Y cuando son adultos, yo creo que son más prácticos y tienen esas habilidades para solucionar las cosas que se les hacen difíciles. Entonces, sí es una línea muy, muy delgadita lo que es la protección y la sobreprotección. Yo creo que algo que sí tenemos que aportar, una solución, sí tenemos que dejarles algo bien claro, que hay una solución en Cristo para todo. Amén. Eso sí. Mira, aquí está la solución, se llama Cristo. Esa es la única solución que se vale aportar. Así es. Por ejemplo, cuando mis niños batallan en algo, les digo, no, usted puede, mamá, usted puede. Acuérdese lo que dice la palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ándale, mijito, usted puede. Siempre estoy con eso con mis niños. Y desde chiquitos, aunque tal vez no lo lleguen a comprender en su totalidad, pero se van guardando esas palabras en su corazón y vamos sembrando nosotros en ellos, ¿verdad? Y bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a ver los logros que tuvo Jocabed en su vida, porque es una mujer de la que realmente debemos aprender y de la que Dios nos ha dado muchas cosas que nos confrontan, ¿verdad? Una de las preguntas que yo me hacía, ¿yo sería capaz de dejar mi hijo a la deriva? O dejárselo así como si nada a Dios, por ejemplo, como Ana a Samuel.
dejarlo con el sacerdote y ya no verlo. Entonces yo decía, Karina, ¿tú serías capaz de eso? Y yo decía, Señor, perdóname, porque a lo mejor no sé, Señor, tú ilumíname. Pero yo creo que eso es algo que debemos de preguntarnos como mamás. Y tener bien firme algo. Como mujeres de Dios, sabemos que nuestros hijos son de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios los llama, es muy importante para aquella madre cristiana que nos escucha. Su hijo ha sido llamado, como dijo Pau, desde el vientre de ella, desde que nacieron los entregó. Yo fui entregada desde el vientre de mi madre. Y así, y tus hijos igual están entregados también a Dios. Ese te lo entrego, Señor. Dios se lo toma muy en serio. Mire, vale la pena entregárselo, pero sí se lo toma Dios muy en serio, así que entienda. Es su hijo de Dios y cuando Dios lo llame a su servicio, mi vida, déjame te preparo las maletas. Y aunque sea con la lagrimita aquí, pero contento, con un corazón contento. Amén. Así es, yo me acuerdo mucho de las palabras que nuestro pastor Josué nos dice, que sus hijos también están entregados a Dios. Mis hijos igual, desde el vientre nosotros decíamos, Señor, tú séllalos, ponles un sello en su mente, en su corazón, en su alma, Padre, que siempre esté conectado todo hacia ti, que te sirvan, Señor, en lo que sea, en lo que tú les vayas a dar de dones, de talentos, que los usen para servirte, que los usen para exaltar tu nombre. Y me dice mi esposo, pues nosotros como el pastor Josué, Así es. preferimos que nos hablen un día y nos digan, su hijo murió predicando, a que nos digan un día, su hijo murió borracho en una esquina con una sobredosis. ¿Qué prefiere usted? Le digo, yo prefiero 1000 veces que me digan, su hijo murió exaltando a Cristo, predicándolo a donde quiera que fuera. Gloria. Entonces, es algo muy duro, es algo muy difícil, es algo que te duele porque sabemos cuánto se aman a los hijos, pero realmente Dios tiene el control de todo eso. O sea, y bien dice la palabra que no hay ninguna cosa que pase en sus vidas sin que Dios no lo autorice, sin que Dios no haya pasado por las manos de Dios, ¿verdad? Y eso no debe de quitarle lugar a Dios. Amén. El tener ese amor por nuestros hijos, ese amor por nuestro esposo. Así es. No debe de quitarle el Exactamente. primer lugar, ese privilegio a Dios. Amén, así es. O sea, Bien, Dios sobre todo. nuestras prioridades bien, Así es, ¿verdad? bien definidas. Ordenadas. Así es. Y bueno, los logros que tuvo Jocabed entonces, una mujer valiente, una mujer esforzada y una mujer muy fuerte, porque la fortaleza no nada más se mide físicamente, sino también en espíritu, en valor, En emoción. en emoción, exactamente. O sea, ¿qué logros tuvo Jocabed? Bueno, primero que salvó a su hijo de una muerte segura, que salvó a su hijo en doble sentido, o sea, de la muerte de Faraón y también en el de morir, por ejemplo, sin un alimento o algo, porque ella también le daba de comer siendo su nodriza. Y luego, le dio la mejor educación disponible, que era lo que estábamos diciendo, que ella desde que Moisés estaba pequeño lo instruyó en el camino de Jehová, lo instruyó en todos los mandamientos, todo el conocimiento que ella podía tener de Jehová, se lo transmitió a Moisés. Y el último es que ella tuvo el gozo de ser la madre del hombre que puso a Israel en libertad, que fue el que liberó a Israel de Egipto. Y pues lo que nos queda de aprendizaje de Jocabed es que a pesar del ambiente en el que ella vivía, del mundo en el que ella vivía, que no era algo, como decíamos, muy alejado de lo que nosotros estamos viviendo actualmente, tenían sus propios problemas, tenían sus propias cargas, pero ella hizo todo lo posible porque su hijo fuera instruido en el camino de Jehová. Y eso es lo que nos queda, yo creo que también a nosotros, que seamos mujeres esforzadas, mujeres valientes, no nada más en atender nuestro hogar, no nada más en atender a nuestro marido, sino también de educar a nuestros hijos, de darnos ese tiempo de instruir a nuestros niños desde pequeñitos. Y aparte que es un mandamiento. Así porque es. dice la palabra, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Así ¿verdad? es.
Así es. Y hay otro en Josué 8 que también dice que escudriñemos las escrituras y que aprendamos estas cosas del libro de la ley para que todo lo que en él esté escrito lo hagamos, y entonces todo, y viene una promesa ahí también, y todo lo que hagas te saldrá bien, ¿verdad? Entonces siempre están instruyendo a nuestros niños, y como decía la hermanita Paulina, ya para despedirnos, mujeres que conocemos a Cristo siempre tienen que ser valientes. Todas las mujeres que vamos a ver en estos estudios de mujeres valientes, tienen esa constante, ese común denominador, que es el conocer a Cristo, conocer de Cristo y de Jehová, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces despedimos este programa. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en su casa, en su hogar, por estar al pendiente a nuestros hermanos y hermanas, pastores, líderes. Un saludo y que Dios les bendiga en esta noche. Nos vemos la próxima emisión. No se pierda la programación de Casa de Rescate. Esté muy al pendiente de todos nuestros programas divertidos, llenos de palabra, ¿verdad? Tenemos para todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos. Y comparta, por favor, deje su like y comparta con sus amigos, con amistades, para que Dios se siga glorificando y nos sigan llegando más testimonios de gente que ha recibido milagros, ¿verdad? Matrimonios sanados, familias restaurados, felices, exactamente, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos despedimos, muchísimas gracias y Dios les bendiga. Gracias.